Y hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Para esta ocasión vamos a ver cómo vamos a resolver este ejercicio o este diagrama eléctrico. Vamos a sacar absolutamente todo el álgebra, toda la parte matemática de este circuito, tal y como lo hicimos en el circuito pasado, por medio de leyes de voltajes de Kirchhoff y por ley de Ohm, ¿vale? Vamos a sacar todo el modelo matemático asumiendo que no conocemos la fórmula de las resistencias en paralelo, ¿vale? Entonces vamos a hacer todo el análisis de este circuito que tiene dos resistencias en paralelo con una fuente de voltaje. Y pues vamos a ver cómo resulta todo esto, ¿vale? No olviden que aquí abajito les dejo mis redes sociales para que me sigan. Y pues ya sin más, vamos a comenzar. Ok, entonces como ya sabemos, la ley de Ohm nos dice que nosotros tenemos voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sale? Y la ley de voltaje de Kirchhoff, por su vez, nos estaría diciendo ley de corriente y ley de voltaje. Ok, entonces vamos a ver ley de corriente y ley de voltaje. Ambas nos dicen una situación diferente. Por ejemplo, la ley de voltaje nos estaría diciendo que la sumatoria de todas las corrientes en un determinado nodo, en un circuito cerrado, deberían dar igual a 0. Y en cuanto al voltaje nos diría que la sumatoria de todas las caídas de voltaje en un circuito cerrado dan igual a 0, ¿vale? Entonces, con eso en mente ya nos podemos dar cuenta aquí que nosotros tenemos un voltaje de entrada. En este caso lo vamos a llamar voltaje VE. Tenemos un voltaje VE que está fluyendo a través de todo el circuito, ¿vale? Por aquí tenemos una corriente que fluye a través de este circuito, que vamos a llamar IS, ¿sale? Fluye a través, entra a través de estas resistencias y sale como corriente, vuelve hacia la batería o la fuente. De igual manera tenemos una corriente IS, ¿vale? O para no confundirnos vamos a poner que es corriente de entrada, vamos a ponerle igual que la otra, vamos a ponerle como IE. Y aquí también tenemos IE corriendo a través de todo este circuito, ¿vale? Entonces la diferencia aquí es que nosotros tenemos una corriente que pasa a través de esta resistencia, que podemos llamar como I1, y otra que fluye a través de esta otra resistencia, que nosotros vamos a llamar I2. ¿Vale? Entonces tenemos dos corrientes y a la vez aquí tendríamos dos voltajes. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos voltaje, esta va de más a menos, dado que son caídas de voltaje. Aquí tenemos también un voltaje V2 que de igual manera va más menos, dado que de igual manera es una caída de voltaje. Y estamos de acuerdo que a través de esta resistencia, digamos que si pudiéramos sumar estas dos resistencias, cosa que sí hay una fórmula para sacar una resistencia equivalente, pero sabemos que tendríamos una resistencia equivalente aquí, que en este caso a esta resistencia la llamaríamos RS, ¿sale? Tendríamos una resistencia equivalente aquí de RS, que vendría a ser la sumatoria de estas dos resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomando todo esto en cuenta, vamos a empezar con un determinado análisis, ¿vale? Vamos a darle de una vez valores a las resistencias para que quedemos un poquito más claro, y vamos a ponerle que la resistencia R1, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a decir que la resistencia R1, para no saturar ese dibujo de allá,
la resistencia R1 va a equivaler a 5 ohms, ¿vale? Y la resistencia R2 va a equivaler a 10 ohms, ¿sale? Entonces ya nos estamos dando cuenta que son resistencias en paralelo. Entonces no podemos hacer exactamente igual que como lo hicimos en el otro ejercicio, que por cierto, si no lo has visto, te lo dejo aquí abajito. No, te lo dejo aquí arribita en una etiqueta para que le des una vuelta, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de resistencias en serie, nosotros podemos bien sumar estas resistencias. Ahora, también existe una fórmula para sacar lo que vendría a ser, en este caso, RS. Pero vamos a aplicar todo el modelo matemático para llegar a ella, ¿vale? Para entender más que nada cómo es que nosotros aplicando álgebra en un circuito cerrado podemos obtener absolutamente todo sin necesidad de nosotros tener una fórmula ya escrita, ¿vale? Ok, entonces ya dijimos que en la ley de corriente de Kirchhoff nos estaría diciendo que la sumatoria de todas las corrientes deberían ser igual a 0, ¿vale? Pero por lo tanto, entonces, si nosotros aplicáramos eso, nos estaríamos dando cuenta que entonces la ley de voltaje, luego la ley de corriente de Kirchhoff nos estaría diciendo también que entonces si es de todas las corrientes deben de ser igual a 0, entonces tenemos aquí una corriente I1 y una corriente I2 que pasa a través de estas dos resistencias. Entonces I1 más I2 debería ser igual a IE, ¿vale? Que es esta corriente que al fin y al cabo aquí tenemos una tierra que básicamente serían nuestros 0 volts, ¿vale? Entonces quiere decir que en este nodo de aquí también encontramos 0 volts y hasta que llegan a la batería, ¿vale? Entonces tenemos que I1 más I2 va a ser igual a la corriente IE. ¿Sale? Entonces a su vez podemos asumir por la ley de voltaje que nosotros vendríamos a tener un voltaje 1 sobre la resistencia 1 por este que tenemos de este lado más el voltaje 2 sobre la resistencia 2 va a ser igual a lo que vendría a ser la corriente E y E. ¿Estamos de acuerdo? Dado que tenemos estos dos voltajes, tenemos voltaje 1 sobre resistencia 1 más voltaje 2 sobre resistencia 2 va a ser igual a IE. Entonces sabemos que I1 más I2 de igual manera va a ser igual a IE. Entonces, vamos a ver, tenemos que nosotros podemos determinar ya así como así, podemos ya determinar lo que es la corriente I1 e I2. Entonces, vamos a proceder a resolverlas. Tenemos que, en este caso, desconocemos cuál es el valor de la corriente I1 y de la corriente I2. Entonces, vamos a ver, de la corriente I1 tenemos que vendría a ser 5 volts, que son los que fluyen a través de este circuito. Ya lo podemos ver por aquí, dado que tenemos 5 volts que cruzan a través de todo el circuito. Ok, entonces entran 5 volts aquí. De igual manera entran 5 volts a través de esta resistencia y a través de esta otra resistencia. Entonces, entonces tenemos 5 volts sobre, en este caso estamos hablando de la corriente I1, la resistencia I1, ya sabemos que es igual a 5 ohms. ¿Sale? Entonces eso va a ser igual a 1 ampere. ¿Sale? Ok, entonces ahora vamos a determinar lo que es I2. Tenemos que I2 está pasando exactamente el mismo voltaje, pero tenemos una resistencia diferente, que en este caso R2 equivale a 10 ohms. Entonces 10 ohms, en vez de darnos 1 ampere, nos va a dar igual a 0.5 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, continuando con esto, nosotros nos podemos dar cuenta que entonces el voltaje V1 y voltaje V2 no es nada menos que VE, ¿vale? Que son los 5 volts que nosotros tenemos aquí. Dado que el mismo voltaje que está pasando a través de aquí
está pasando al mismo tiempo a través de la resistencia R1 y de la resistencia R2. Entonces nosotros podemos escribir aquí que tenemos un voltaje VE y VE en sumatoria con la resistencia R1 y la resistencia R2, ¿vale? Dado que voltaje 1 y voltaje 2 es exactamente igual al voltaje de entrada, ¿vale? Que son los 5 volts. Y esto a su vez es igual, ya lo podemos ver, dado que solo estamos sustituyendo el valor de VE sobre V1 y V2, podemos dar entonces que es igual a IE, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces nos estamos dando cuenta que la corriente I1 no es nada menos que el voltaje 1 sobre la resistencia 1, ¿vale? Y a su vez la corriente I2 es igual al voltaje V2 sobre la resistencia 2. Ok, entonces vamos a ver, tenemos por aquí que entonces nosotros podríamos decir que podremos sacar este VE a multiplicar y decir que entonces tenemos 1 sobre la resistencia R1 más 1 sobre la resistencia R2, que esto viene a ser igual a la corriente IE. Ok, entonces ya que lo tenemos así, nos estamos dando cuenta que entonces podemos sacar este que está multiplicando, pasarlo a dividir del otro lado para tener que sería 1 sobre la resistencia R1 más 1 sobre R2, y todo esto va a ser igual a IE sobre VE. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que entonces tenemos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 igual a IE sobre VE. Entonces, eso quiere decir que va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente, ¿vale? O RS, que nosotros es la que habíamos nombrado aquí. Entonces, regresándola nosotros a su lugar, nos vamos a dar cuenta, vamos a anotarlo con rojo para no perdernos, que entonces 1 sobre la resistencia equivalente básicamente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces aquí lo que nos quedaría hacer sería hacer la multiplicación de fracciones. Entonces tenemos que, aplicando el método, nos estaríamos dando cuenta que entonces todavía 1 sobre RS vendría a ser igual a este positivo, nos quedaría como R2 más R1 más R1 multiplicadas por estos dos por el producto de la resistencia 1 por R2. Sale que si nosotros entonces para devolver este a su lugar, entonces tendríamos que voltear absolutamente todas las operaciones, ¿vale? Este lo pasamos a multiplicar del otro lado. Si nosotros hiciéramos eso, entonces sería este del otro lado del igual y estos del otro lado del igual. Entonces este está dividiendo, al otro lado lo pasaríamos multiplicando, que quedaría como RS. Este está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, como R1 por R2. Y de igual manera R1 más R2. Este está multiplicando para hacer el otro lado dividiendo, ¿vale? Entonces R1, dado que no nos está afectando, que pongamos R1 o R2 primero, entonces R1 más R2.
Entonces ya nos estaremos dando cuenta que para sacar la resistencia equivalente, a partir de todo este modelo de matemático, nos estamos dando cuenta que entonces para sacar la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo sería igual a hacer la multiplicación de R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces vamos a hacerla muy rápidamente por este lado. Entonces tendríamos que la resistencia equivalente del circuito, o RS, vendría a ser igual a la resistencia 1, que ya sabemos su valor, que es de 5 ohms, por la resistencia R2, que en este caso es de 10, dividido entre la resistencia 1, que es 5, más 10. ¿Sale? Entonces la resistencia equivalente o RS nos vendría a dar de 5 por 10 nos estaría dando 50. 50 y 10 más 5 nos estaría dando 15. ¿Vale? Entonces nos quedaría como 50 entre 15. Nos quedaría una resistencia de 3.33 ohms, ¿vale? Entonces, ese sería el valor de la resistencia equivalente si es que nosotros quitáramos pues estas dos resistencias, ¿vale? La resistencia que estaría en medio sería una simple resistencia de 3.33 ohms, ¿vale? Entonces, como vimos, este análisis fue completamente desde cero, es decir, sin tener la fórmula de las resistencias en paralelo. Este video grábenselo muy bien, dado que esta fórmula la vamos a estar ocupando para elementos o circuitos un poquito más complicados que vamos a analizar más adelante, ¿vale? Este es solamente un simple ejemplo para darnos cuenta que sin la necesidad de tener la fórmula escrita de la resistencia equivalente, nosotros simplemente con álgebra pudimos darnos cuenta de cómo llegar a esta fórmula, ¿vale? Entonces pues nada, eso sería todo de mi parte. Recuerda que si te sirvió me puedes dejar por ahí un buen like, te puedes suscribir, activar la campanita. Recuerda que estoy subiendo todo tipo de contenido para ingeniería y matemáticas y programación y diseño y todas esas cosas en general, ¿vale? Ahorita que estamos en temporada de clases online, me puedes dejar tus dudas, tus prácticas o lo que sea en lo que yo te pueda apoyar aquí abajito en mis redes sociales, y yo con mucho gusto te apoyaré en lo que sea que esté en mis manos, ¿vale? Entonces aquí abajito también están mis redes sociales para que me sigas, mi canal principal, entre otras muchas cosas más, ¿vale? Entonces yo soy Río y nos estaremos viendo dentro de unos días con un nuevo video, ¿vale? Cuídense.